con nuestro compañero y amigo don Juan Pablo López Banda. Bienvenido, don Juan Pablo. Muchas gracias por la invitación. Y bien, pues coméntenos qué ocurrió a nivel nacional durante esta semana. Se ven bastantes cosas interesantes, se definen algunas cosas a nivel federal en cuanto a diputados, se exoneran ya algunos casos en cuanto a la elección presidencial de lo que ya se le había imputado de alguna manera al candidato del Partido Revolucionario Institucional, entre otras cosas, la mea culpa del Partido Acción Nacional. Sí. Efectivamente, bueno, eso es en lo que concierne al proceso electoral. En el otro sentido, esta semana, bueno, se empieza a sentir lo que alguna vez apunté en el sentido de que este país, como en otros seguramente, es un país de gobernantes en turno, en posición, es un país de gobernantes honestos, gente honrada, gente decente, dispuesta a sacrificarse por su municipio, algunos por su estado y otros por el país. Los malos, los que siempre, los corruptos, los sinvergüenzas, los ineptos, los incapaces, esos son los ex. En este país, los que están en el poder son los buenos y los malos son los que apenas abandonen el poder. Y en esta situación se está acercando ya, en el caso del presidente de la República, que ante los señalamientos, los cuestionamientos por todas las deficiencias, incluso alguien organizó una encuesta para saber quién había sido peor gobernante, si Vicente Fox y Felipe Calderón, y según la encuesta, pues Felipe Calderón ganó esa encuesta, y entonces, bueno, pues el presidente, sabedor de cómo se deben de llenar los espacios, contó una anécdota, en el sentido de que él había sido víctima de un atentado con su avión. No se entiende si es para conseguir que le aprueben la compra del avión que pretende o para llegar o ocupar al final de su sexenio la posición más cómoda o más socorrida de muchos políticos, que es la victimización. Por cierto, estuvo el presidente cumpliendo sus 50 años de edad y dentro de esta celebración en el marco comentó que no se retira, que él seguirá en la política y que ayudará a la refundación del PAN. Bueno, esperemos que ahora sí lo haga en serio y realmente recomponga las cosas que no pudo componer cuando estuvo en funciones, ya sea, entiendo que descompuso, y esto opinión de muchos panistas, descompuso el PAN. Ahora si se pretende recomponerlo, bueno, pues realmente sí tiene un trabajo muy intenso, que ojalá y se le conceda. Pero el tema que de fondo, el que permanece en los titulares, porque apasiona, porque además pues ha creado una incertidumbre en el sentido de que si se valida o no se valida la constancia de mayoría de Enrique Peña Nieto, si este será el sucesor de Felipe Calderón, o como dicen algunos opositores a él, que será un gobierno interino quien le reciba la estafeta en Los Pinos. Las últimas resoluciones, y yo me remito porque escuché en su página del TRIFE, la última resolución que tuvieron ellos en respecto a las solicitudes de invalidez de algunas candidaturas a diputado federal y un senador. Y bueno, en eso fue incluido, el caso de las impugnaciones en contra de la constancia de mayoría del señor diputado Óscar Bautista en este distrito, el veracruzano él, que como sabemos había sido impugnado por otra candidata. Los puntos en lo general me parecieron que me indican además que es muy probable, ¿sí?, que sigan la misma línea, y entonces también van a desechar muchas de las acusaciones, si no es que todas las acusaciones que han presentado el Movimiento de Regeneración o los seguidores de Andrés Manuel López Obrador. Pareciera que se vislumbra que se va a repetir aquella historia cuando se sancionó y se llegó a la conclusión de que el señor Vicente Fox había inducido la selección, el proceso pasado del 2006, pero que nada más tantito. Pareciera que eso es lo que esperamos, la respuesta del TRIFE, que efectivamente van a decir si entraron los poderes fácticos, si se manipuló, si se compró el voto, pero fue nada más tantito. De modo que las posibilidades de que los opositores de Peña Nieto consigan la invalidez se está viendo ya casi cada día más remota. ¿Por qué? Pues porque los
las posiciones de los señores consejeros, los señores magistrados, en su mayoría, comparten entre ellos la misma idea. Los 7 magistrados, que son Carmen Alanís Figueroa, Salvador Ocampo Navagomar, Pedro Esteban Penagos López, Flavio Galván Rivera y Luis Luna Ramos, que es el presidente de ellos, pues deben, según ellos, tienen la idea de que su obligación es acatar la voluntad expresada en cada uno de los votos, porque está ahí la voluntad de los mexicanos. Con ese principio, con ese concepto, ellos han tomado la decisión de no hacer mucho caso a las impugnaciones, porque dicen que si la mayoría votó a favor de determinado candidato, el hecho de que un 10 o un 15% se impugne no significa que se deba cambiar el deseo de la voluntad ciudadana expresada en la casilla. Es decir, a palo dado. En pocas palabras, quiere decir que no va a importar mucho cómo llegó el voto a la ánfora. Si este voto fue inducido, manipulado, comprado, coaccionado, fue amenazado el votante, eso va a pasar a segundo término. Lo importante es que el voto llegó, que se contabilizó y que en la suma de todos favoreció a determinado candidato. Pareciera que en lo general esa es la idea, y si esto se concreta, bueno, pues podremos decir que ya que las posibilidades de Andrés Manuel de conseguir la invalidez pues es muy remota, y que el próximo, a más tarde el 31 de agosto de pues los magistrados del TRIFE darán a conocer su posición, y que como le digo, probablemente sea en el sentido de que se validará el triunfo de Peña Nieto, y este será el sucesor de Felipe Calderón, que por cierto ya están muy encaminados los comités de recepción, los acercamientos ya se están dando, de tal modo que solo esperan. Ojalá, como dice el dicho, que del plato a la sopa, a la boca se caiga la sopa, y esto no le ocurra a los priistas. Así es que lo único que nos queda es considerar los hechos, los últimos acontecimientos, y esperar a que la decisión se dé. Porque algo también que destacó y está relacionado al mismo proceso y a los mismos problemas postelectorales es que los poderes fácticos, que usted sabe, tuvieron una gran injerencia, una gran influencia por su poderío económico sobre todo, y su penetración en la opinión pública, pues también los poderes fácticos se pelean. Y como dice el refrán, que solo cuando se pelean las comadres salen las verdades, bueno, pues tuvimos el caso esta semana que ha trascendido a nivel internacional, el hecho que el propietario de una empresa de medios, que es MBS, el señor Joaquín Vargas, tuvo un fuerte encontronazo con el gobierno federal por aquel asunto de Carmen Aristegui, y que él dio a conocer que en su momento el gobierno lo había presionado para obligar que, a cambio de dejarlo como estaba, con una concesión de una banda ancha, internet de 2 GB, entonces resultaba que bastaba con que el dueño obligara a Carmen Aristegui a disculparse públicamente. Y esto involucra a los medios, involucra a la opinión pública y a muchos periodistas, que algunos sabemos son leedores de noticias únicamente, no son periodistas, como el caso de Carmen Aristegui, que sí es una profesional de los medios. El caso es de que ella nunca señaló que el presidente fuera alcohólico, como yo tampoco me atrevería a asegurarlo, porque no hay elementos, sino simplemente difundió sobre una manta que expusieron algunos contrarios al presidente precisamente en el Congreso. De tal modo que bueno, que esa empresa de medios no obligó a la periodista, que seguramente no lo habría conseguido, pero siquiera al menos no lo intentó, hacer que una periodista pida disculpas por difundir una información. Muchos cuestionaron y incluso señalaron que la información de Carmen Aristegui era tendenciosa y que era acusatoria. Sin embargo, debemos declararlo, nunca, sino simplemente ella difundió una opinión surgida, una opinión o una imagen surgida precisamente por los opositores del presidente ahí en el Congreso. Y de hecho se relaciona nuevamente al secretario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que recordemos que también fue relacionado con aquel famoso Copela o Cuello. Bueno, lo que pasa que este señor expriista, por cierto, muy combativo, pues es como una especie de, le llaman sicario, yo no aplicaría esa palabra, pero es un golpeador de mentor.
Un golpeador ya dispuesto, un oficioso defensor del presidente, del que esté en el turno, seguramente, podría considerarse que es una buena persona porque cumple con la lealtad que debe tener con el presidente, porque el presidente tiene hombres leales a su alrededor. Y bueno, aunque lo que diga en descargo obviamente no sea totalmente cierto, pues la posición del defensor o de los oficiosos defensores del gobierno es justificar y desmentir, aunque las evidencias señalan pues que lo que dice el señor Joaquín Vargas sí ocurrió, porque los efectos o consecuencias están a la vista. Inicia dentro de este proceso también lo que comentaba, cuando las comadres se pelean, pues bueno, sigue habiendo fuertes declaraciones de Zambrano en contra del IFE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero ahora después de la ruptura que hubiera con el partido Nueva Alianza, ahora Nueva Alianza también se suma a reforzar la tendencia, al parecer, de los resultados hacia Peña Nieto. Exactamente, mire, lo que va a ocurrir es que en cuanto perciban que se cae la candidatura, obviamente se van a subir al tren de los perredistas, muchas personas que ante la situación que viven o la imposibilidad de hacerlo abiertamente, no lo han hecho. Pero igual, en cuanto se dé a conocer que no se invalida la candidatura de Peña Nieto, de igual manera van a subirse al carro del triunfo, de la victoria, muchos priistas y perredistas y panistas que buscaran su acomodo. De tal modo que, por ejemplo, esta semana, lo cierto es que, hablando de Zambrano, pues dijo algo que es real. El IFE, el FEPADE, no tuvieron la capacidad o no quisieron hacer llegar todas las acusaciones y las pruebas y señalamientos que hicieron los del movimiento. Y entonces le están ofreciendo, precisamente en charola de plata, una oportunidad a los magistrados, decir ellos, con los elementos que recibimos, no es suficiente, y de tal modo que se ratifica la decisión. ¿Y a quién le van a echar la culpa? Pues al IFE y a la FEPADE, y ellos obviamente, como Pilatos, se lavarán las manos. Esperemos, para no adelantar juicios, esperemos al 31 de este y sepamos realmente cuál fue la decisión de los señores magistrados, que lo cierto es que su decisión es inapelable